Bueno, vamos a comenzar entonces, como te dije en esta tarde, hablando acerca de un tema que es muy importante, que es la verdad sobre las emociones, ¿sí? La verdad sobre las emociones. Ahora, ustedes recordarán que hace 2 bloques hablamos acerca de la verdad sobre el hombre y vimos que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significaba que nosotros, al igual que Dios, tenemos un intelecto, tenemos emociones y también tenemos una voluntad, ¿no? Eh, y cuando hablamos de emociones, ¿no? De que tenemos un corazón, como Dios tiene un corazón, vamos a estar hablando acerca de esto que son las emociones y vamos a definir, ¿no? Un poquito de qué se trata. Bueno, una emoción es una respuesta espontánea a un estímulo interno o externo. ¿Sí? Una emoción es una respuesta espontánea a un estímulo interno o externo. Em, Hay distintas escuelas acerca de esto. Yo justo estoy estudiando psicología hace medio año y hay mucha forma de ver los sentimientos y las emociones. De hecho, hay algunos que piensan que sentimiento es una cosa, que emociones es otra, y otros que piensan que es lo mismo. Pero nosotros vamos a decir que una emoción es una respuesta espontánea a un estímulo interno o externo y se diferencia de los sentimientos en que los sentimientos son emociones procesadas y sostenidas en el tiempo. ¿Sí? O sea, vamos a decir esto, la emoción de la tristeza, ¿no? Es algo que por ahí se puede producir frente a algún evento, por ejemplo, voy a ser re trágico, toco madera, espero que nunca, que no les pase, pero se muere un familiar, por ejemplo, ¿no? Que puede llegar a suceder, y entonces ahí surge la tristeza. Ahora, el sentimiento de tristeza lo vamos a diferenciar de la emoción en su prolongación o en el tiempo que dura, capaz que lo podemos llevar a angustia o incluso depresión, ¿no? Entonces, esta es la diferencia y la salvedad que quiero hacer antes de empezar. Ahora, las emociones son muy importantes, muy importantes. De hecho, algunos psicólogos dicen que las emociones son el sistema motivacional primario. ¿Qué significa que las emociones sean el sistema motivacional primario? Que las emociones energetizan y dirigen la conducta. ¿Mm? Hay quienes piensan que las emociones energetizan y dirigen la conducta. Ahora, ¿qué está diciendo con esto? Y que las emociones van a ser la energía, van a ser el combustible de tu vida. Van a ser lo que te motive a hacer determinadas cosas o a dejar de hacer otras. Y podemos ver esta influencia de las emociones en la Biblia también, ¿no? Caín tenía este sentimiento de envidia contra su hermano y por la ira que sentía mató a Abel, ¿no? Vemos, por ejemplo, a Esaú llorando con lágrimas porque había perdido la bendición, un llanto amargo que también lo llevó a un sentimiento de odio hacia su hermano y después dirigió toda su vida. Otro ejemplo claro de un mal uso de la ira, por ejemplo, es el ejemplo de Saúl, que cada vez que David estaba tocando con él, afortunadamente Saúl no tenía buena puntería, y erraba, ¿no? A esa lanza cuando se la lanzaba, quedaba enclavada en la pared y David zafaba. Pero bueno, ahí vemos ejemplos de cómo las emociones dirigen la conducta de las personas. Ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué tenemos emociones? ¿Por qué Dios nos creó a su imagen y semejanza? ¿Para qué nos dio las emociones? Bueno, vamos a ver algunas funciones que cumplen las emociones rápidamente. Vamos a ver algunas funciones sociales importantes que tienen las emociones. La primera, comunican cómo nos sentimos a los demás, ¿no? Si no tuviéramos emociones, sería bastante difícil que los demás sepan cómo nos estamos sintiendo. Un ejemplo muy claro de esto es la mamá con el bebé. Yo no entiendo nada, yo obviamente no soy padre. Imagínate, me acuerdo mi hermanito lloraba y la madre hasta a veces sabe distinguir si el llanto es de hambre, si es de que tiene sueño, si es de que está enojado porque no le dieron algo. Yo no sé cómo hacen, la verdad, pero las emociones sirven para comunicar nuestros estados de ánimo a los demás. Sin las emociones no podríamos hacer eso, ¿no? Y de alguna manera también nos sirven para comunicárselos a Dios, ¿no? Dios también puede entender nuestras emociones, interpretar nuestras emociones, ver nuestras emociones. En segundo lugar, las emociones regulan la manera en la que los demás reaccionan ante nosotros. Regulan la manera en la que los demás reaccionan ante nosotros. Te lo voy a poner con un ejemplo también. ¿Qué pasaba en el jardín cuando de repente les daban un juguete, ¿no? Y vos querías ese juguete y tu compañerito quería el mismo juguete.
Por ahí vos agarrabas ese juguete, le ponías cara de malo a tu compañerito y tu compañerito sabía que vos no ibas a soltar el juguete. Entonces, de esa forma regulaba el comportamiento de la otra persona, ¿no? Cuando nosotros nos enojamos, lo que queremos es que las otras personas cambien la manera en la que nos están tratando. Entonces, nuestras emociones afectan al comportamiento de los demás, ¿no? Esto es lo que quiero decir. Por eso también son importantes, porque a veces la forma en la que nosotros reaccionemos frente a las personas va a producir cosas en las personas, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. En el caso de la tristeza, por ejemplo, esto es muy importante entenderlo, porque la función de la tristeza es que los demás se compadezcan de nosotros y se acerquen a nosotros. Pero ¿qué pasa con la tristeza? Está asociada a un sentimiento de malestar. Y al estar asociada a ser una emoción que no nos gusta, cuando vemos a otra persona que siente tristeza, en vez de acercarnos a esa persona, lo natural es alejarse de esa persona. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la tristeza no nos gusta, porque sabemos que es un sentimiento feo y no queremos estar cerca de alguien que se sienta de esa manera, ¿no? En tercer lugar, los afectos, las emociones positivas, facilitan la conducta prosocial. Empezamos, metimos términos raros, pero ahí les voy a explicar qué significa. Que las emociones positivas facilitan la conducta prosocial. Bueno, por ejemplo, un grupo de psicólogos hizo un ejemplo que es un ejemplo de psicólogos conductistas que es muy sencillo. Lo que hicieron fue colocar en la calle una moneda, ¿no? Había una persona que estaba mirando la escena y pasaba otra y a propósito tiraba una carpeta con un montón de papeles, ¿no? Entonces, lo que hacían era cuando veían que una persona agarraba la moneda, pasaba a la persona, la otra persona, y tiraba toda la carpeta con papeles, ¿no? Había veces donde las personas que pasaban por la calle no encontraban la moneda. ¿Qué descubrieron ellos? Testeando a un montón de gente, que cuando las personas encontraban la moneda, y después pasaba esta persona que se le caían todos los papeles, la mayoría ayudaban a la persona a levantar los papeles. Pero los que no habían encontrado la moneda no ayudaban a la persona a levantar los papeles. ¿Se entendió el experimento? O sea, los que encontraban la moneda ayudaban, los que no encontraban la moneda no ayudaban. ¿Qué dedujeron con esto? Que cuando nosotros estamos alegres, porque de repente nos encontramos algo, nos pasó algo bueno, cuando estamos sintiéndonos bien, es muy probable que nosotros ayudemos a los demás, que hagamos cosas por los demás, favorece que haya conversaciones abiertas, que nos sintamos más seguros. ¿Mm? Entonces, imagínate cómo esto, por ejemplo, puede afectar, no sé, en la evangelización, ¿no? De nosotros como creyentes. De repente estar bien en nuestra relación con Dios es importante para que podamos comunicar también el mensaje de Dios a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Las emociones favorecen la conducta prosocial. En último lugar, facilitan la interacción social, ¿no? Eh, por ejemplo, a veces ni siquiera sonreímos porque estamos alegres, ¿no? Capaz que entramos a un negocio y saludamos con una sonrisa, ¿y qué recibimos del otro lado? Aceptación, quizá una sonrisa, una sensación agradable. ¿Por qué? Porque ese tipo de expresiones para nosotros se nos hacen familiares con un sentimiento de bienestar, entonces por eso nos expresamos de esa manera con otros. Para un nene es más fácil hacer contacto con una persona que le sonríe y le ofrece algo que con una que no. Le genera como un extrañamiento, ¿no? Una incomodidad. Entonces, para esto están las emociones, ¿no? Fíjense, todas las cosas son algunas de las cosas que hacen las emociones nada más, pero que favorecen nuestro contacto con las demás personas y con Dios también. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de la tristeza. La tristeza es esa emoción relacionada a la angustia, al dolor, al sufrimiento, que es una emoción que no solamente la tenemos nosotros, sino también Dios, porque dijimos que Dios tiene un corazón y como nosotros tenemos un corazón, también tenemos esas emociones. Ahora, vamos a ir a 2 Corintios en el capítulo 7, versículos 9 al 10. 2 Corintios 7, 9 al 10. Nos vamos a quedar ahí, vamos a ir viajando bastante por la Biblia hoy, pero vamos a leer lo que dice ahí 2 Corintios 7, 9 al 10. Dice,
Ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Ahora te cuento lo que había sucedido acá. Quizá alguno ya leyó la primera carta de Pablo a los Corintios, y en la primera carta de Pablo a los Corintios, Pablo había sido tajante, duro en cuanto a muchos temas que estaba padeciendo la iglesia, pecados que estaban metidos adentro de la congregación y que Pablo, como buen ministro de Dios, quería erradicar, ¿no? Lo que sucedió fue que Pablo, después de escribir la primera carta de los Corintios, escribió otra carta. Y si la primera carta de Corintios te pareció dura, no querés saber lo que fue la segunda. La segunda, afortunadamente, nunca la encontraron. Es un texto que está perdido porque Pablo escribió 4 cartas a los Corintios y la segunda fue la carta más dura que les escribió. De hecho, él sabía que les iba a hacer llorar con la carta que les escribió y por eso, después en 2 Corintios, que en realidad sería la tercera carta que el apóstol escribió, les dice esto, ¿no? Que afortunadamente fueron eh, contristados. Ahora, por supuesto que de la tristeza de la que está hablando acá es la tristeza del pecado, ¿no? Porque él quería producir un cambio en la vida de ellos, ¿no? Que el pecado generara esa tristeza, ¿no? Para que ellos puedan ser transformados. Ahora, quiero hacerte una pregunta, ¿no? Esto de la tristeza según Dios, ¿a qué tristeza se refiere? Mira, hay varias razones por las que una persona puede llorar o estar triste, pero te pregunto, más allá de la razón, ¿la tristeza es buena o es mala? ¿Qué opinan ustedes? Acá pueden responder si quieren, enciendan su micrófono. Hola, Hola, soy Mili. hola Para Mili. mí la tristeza es buena porque ayuda a desahogarse. Muy bien. Y vamos a hablar de eso. Eso es una muy buena razón por la que la tristeza es buena. ¿Alguien más? A ver, levante la mano. Yo los voy a estar mirando acá. Levante la mano los que piensan que es buena. Un dedo levanta, Mati, no está muy seguro. Levanten la mano los que piensan que es mala. Levanten la mano los que piensan que depende. Ahí está, hay algunos que piensan también. Levanten la mano los que piensan, los que no tienen ni la menor idea de dónde están ni a qué vinieron. Mati dice. Bueno, Mati, flojo Mati. Bueno, muy bien, entonces, ¿la tristeza es buena o es mala? Muy bien, la tristeza, lo primero que te voy a decir, no te estoy diciendo que es buena, te estoy diciendo que no es mala. La primera cosa que te quiero decir es que la tristeza no es mala. De hecho, puede ser muy beneficiosa. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 4 que bienaventurados los que lloran. Bien, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Pero en segundo lugar, la tristeza es una vía para aliviar el dolor del corazón, ¿no? Así que llorar es bueno, es lo que recién decía Mili ahí. Ahora, desde mi punto de vista, ¿sí? Y creo que es así porque la Biblia lo dice, toda emoción es buena, ¿sí? No es que depende, toda emoción es buena, porque proviene de dónde? De Dios. Dijimos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces si las emociones provienen de Dios, entonces son buenas, son buenas. Pero la ira, yo cuando me enojo hago un desastre. El problema no es la emoción es buena, el problema es cómo usamos la emoción, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Dios vio lo que creó y él dijo que era bueno, y no solamente bueno, dijo que era bueno en gran manera, y eso incluye también nuestras emociones. Muy bien, la pregunta es, acá está hablando de la tristeza según Dios. ¿Cómo es que Dios siente tristeza? Porque si la tristeza es buena, en la medida en la que nosotros la expresamos como Dios quiere que lo hagamos, tenemos que saber cómo es que Dios se entristece. De hecho, en RAG estamos hablando a lo largo de todo el año de conocer al Dios que nos amó, de estar cimentados en la verdad y poder conocer a Dios. Así que vamos a ver cómo Dios se entristece. Lo primero que te quiero decir en este primer punto, ¿no? De la tristeza según Dios es que Dios se entristece por el pecado.
Dios se entristece por el pecado. Esta es la primera cosa. Primera Samuel 15:11, no lo busques, ahora lo voy a leer. Samuel estaba quizá ante su última prueba. Él ya había cometido varios errores a lo largo de su reinado, tenía mucha impaciencia, y en este punto es cómico porque si vos lees al principio del capítulo 15, el profeta le dice, presta atención a lo que Dios te va a decir. O sea, es como que te diga yo ahora, hey, escúchame, atento con lo que te voy a decir, ¿eh? Y le dijo que tenía que ir y destruir a los amalecitas y no dejar a ninguno de los amalecitas vivo. Saúl, que la palabra de Dios le entró por un oído y le salió por el otro, mató a todos los amalecitas menos al rey de los amalecitas. Y dejó también a varios animales de él libres, ¿no? Dice que él quería ofrecer las primicias del anatema, dice, para Jehová. O sea, fíjate la incongruencia de lo que Saúl estaba diciendo, lo que estaba proponiendo. A propósito, no tiene que ver con el tema, ¿no? Pero cuántas veces nosotros también espiritualizamos, ¿no?, nuestro pecado. ¿Mm? Por ahí una persona gana un dinero ilícito y dice, bueno, no, lo voy a ofrendar para la obra de Dios. Dios no quiere ese dinero sucio, Dios no quiere lo que vos le puedas dar en desobediencia. Entonces, dice ahí en 1 Samuel 15:11, está Dios hablando, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios se entristece. Dios está diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, me duele, me entristece. Y tomé este versículo justamente por esta palabra me pesa, porque el peso es una gran expresión para figurar la tristeza, ¿no? Porque sentimos como una carga sobre los hombros, sentimos como algo acá adentro que necesitamos soltar. Por eso dijimos que era buena para poder aliviar, ¿no?, esa emoción. Estar triste es como cargar un gran peso, pero me encanta que Dios lo figure así, porque uno imagina que no hay peso que el omnipotente no pueda soportar, ¿no? Dios es todopoderoso, no hay peso que Él no pueda llevar, pero ahí dice, ¿no?, que el sufrimiento que le provoca el pecado en uno de sus hijos hace que Dios pueda decir, esto me pesa, esto me pesa. Dios es todopoderoso, pero dice, esto me pesa. Esto es una carga difícil de soportar, ¿no? Que uno de sus hijos peque. Dios se entristece por el pecado. Un segundo versículo, Jueces capítulo 10, versículo 16, es un periodo oscuro de la historia de Israel. El periodo de los jueces es conocido como un periodo cíclico, lo vimos a principio de año en el verano, porque el pueblo de Israel pecaba y se arrepentía y vivía en ese ciclo en el que muchas veces nosotros nos encontramos inmersos sin poder salir, ¿no?, de nuestro pecado en el que nos encontramos atrapados. Y el pueblo de Israel había caído en la idolatría, se había alejado de Dios por 18 años. 18 años tardaron en reaccionar. Y el pueblo entristecido a causa de su pecado va a buscar a Dios. Y en el versículo 13, después de estos 18 años, dice que Dios había decidido no volver a perdonarlos. Y este versículo en la Biblia es impresionante, porque uno dice que la misericordia de Dios no se agota, ¿eh? Y es cierto, pero ¿por qué dice que no los iba a volver a perdonar? Porque no estaban arrepentidos, ¿eh? Los israelitas no estaban arrepentidos de lo que estaban haciendo, estaban sufriendo las consecuencias, y eso era lo que los entristecía. Pero el arrepentimiento siempre se muestra con obras, ¿no? Los israelitas quitaron a sus dioses y seguían sufriendo el acoso de los amonitas. Entonces dice el versículo 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y escuchá lo que pasó con Dios. Dice, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y él fue angustiado. Es un versículo para subrayarlo, ¿no? Porque fíjate lo que produce nuestro dolor, el dolor que produce el pecado también en Dios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Acaso lo que está diciendo la Biblia es que nuestras emociones pueden manipular a Dios? No, no. En tal caso, ¿pueden hacerlo nuestras acciones? Porque dice que ellos se pusieron a servir, quitaron los dioses ajenos, ¿no? ¿Pueden manipular a Dios nuestras acciones? Tampoco, tampoco.
Pero sabés que hay algo maravilloso, y es que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Al corazón que llora por el pecado, Dios no lo desprecia. Él hizo una promesa: los que lloran, ¿qué recibirán? Consolación, consolación. En Job 35, no lo vamos a leer, Esaú le dice algo así a Job, ¿no? Él le dice: si vos pecares, le dieras rienda suelta a tu maldad, a tu iniquidad, dice, ¿vas a lograr algo contra el poderoso? No. Y si vivís de una manera justa, ¿vas a hacer que él te ame más? Tampoco. A vos mismo te va a afectar tu pecado y a vos mismo también tu justicia, dice. Nuestras emociones no pueden manipular a Dios, nuestras acciones tampoco. Pero cuando tenemos un corazón contrito y humillado, Dios nos recibe y Dios nos acepta y nos consuela. Es increíble, pero sí, nuestras emociones pueden emocionar a Dios y producir que su mano se mueva a nuestro favor. ¿Pero cómo? De acuerdo a su carácter y su voluntad, ¿no? Dios no se compadeció del pueblo mientras persistía soberbio en su pecado. Se compadeció cuando el pueblo renunció a él. Y eso es lo que Dios también hace con nosotros. Hablando de la tristeza de Dios, Dios se entristece por el pecado. En segundo lugar, Dios se entristece por los perdidos. Dios no solo se entristece por el pecado, Dios se entristece por los perdidos. En Mateo, en el capítulo 23, versículo 37, Jesús venía de una acalorada discusión con los fariseos. Les dijo todo lo que pensaba de ellos, porque sabía que su hora se acercaba. Y después de esto, dándose cuenta de la dureza que había en el corazón del pueblo al que él le predicaba, pronuncia este famoso lamento, ¿no?, sobre Jerusalén, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y Jesús probablemente prorrumpe en llanto y con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de la realidad de este pueblo que estaba endurecido, y dice: ¿cuántas veces quise y ustedes no quisieron? Y esta tristeza, ¿no?, por las almas que se pierden. A mí esto es una de las cosas que más me impactó, te digo, porque en esto creo que es en lo que más lejos estoy de ser como Dios, siéndote sincero. No sé si, de hecho no tengo memoria de que haya alguna vez donde haya llorado realmente por la salvación de alguien, desconsolado, en lágrimas, en alguien específico, pensando. Quizá uno puede conmoverse en una noche misionera, escuchando algún mensaje, pero no es lo mismo que llorar por la salvación de alguien. Y Jesús estaba llorando ahí por las personas por las que él iba a morir, aunque le estaban rechazando. Dice en 2 Corintios 5:20, es un versículo que a mí me encanta, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. No sé si prestaste atención a una frasecita, yo lo menciono muchas veces, ¿no?, que dice este versículo. Dice: como si Dios rogase. Perdón, ¿Dios tiene que rogarle a alguien algo? No, por supuesto que no, pero sí tiene que rogarle a los hombres que se reconcilien con Él. Ahora, ¿vos te imaginás al soberano Dios, al creador de los cielos y la tierra, el Dios inmutable, infinito, inmenso, con el rostro bañado en lágrimas, de rodillas, pidiéndole a la gente que se reconcilie con Él? ¿Y sabés lo que es más importante de este versículo? Es que dice que Dios ruega por medio de nosotros. Ahora mi pregunta es: ¿nosotros logramos transmitir el corazón de Dios a la gente a la que le estamos predicando o a la que le hablamos de Cristo? Quizás ni siquiera hablas de Cristo en el lugar donde trabajás o en el lugar donde estás, y mucho menos expresar, ¿no?, la emoción que Dios siente por esas almas. En tercer lugar, Dios no solo se entristece por el pecado y por los perdidos. Acá va también una parte maravillosa del carácter de Dios, y es que Dios se entristece por los problemas, por los problemas. Dice Isaías 63:9, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz, los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Grabate esto: en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Dios sufre también por tus problemas.
Dios no es ajeno a nuestro dolor. Nuestras angustias se convierten en sus angustias por su misericordia. La Biblia dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque padeció siendo tentado como nosotros. Él también tuvo que pasar por problemas y situaciones de dolor, y por eso sabe lo que es sufrir y se angustia con nuestra angustia. Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia, dice dos palabras nada más: Jesús lloró. Y este versículo es maravilloso porque resalta la humanidad de Jesús en su máxima expresión. Sus pocas palabras, ¿no?, son inversamente proporcionales a la profundidad del significado que contiene, porque nos está diciendo que Dios no es un ser distante. Dios no es esa fuerza sobrenatural del gnosticismo, ¿no?, que opera sin hacerle caso a lo que le está pasando a sus criaturas. No, Dios es personal, nos está diciendo que Dios siente, y eso significa que me entiende y que te entiende. Te lo voy a mostrar con un versículo que me encantó. Algunos de ustedes, seguro como yo, también han sufrido muchas veces por tener que rendir un examen, ¿no? Capaz, o hacer algo de eso. Y a veces uno piensa, son pavadas, yo no voy a traer esto a Dios, hay cosas más importantes, ¿no?, que por ahí rendir un examen. De hecho, me tengo que poner a estudiar y bueno, ahí se verá el resultado. No voy a molestar a Dios con esto. Seguramente hay gente que debe estar orando por enfermedades, por situaciones verdaderamente problemáticas. Yo no puedo traer esto en oración. Bueno, no hay que pensar así. No hay que pensar así, no hay que llevar toda petición delante de Él en oración y ruego. Yo me acuerdo una vez, te voy a contar una historia, en Palabra Vida dicen que oran por todo, ¿viste? A nosotros nos hacían el chiste de que nos estábamos cepillando los dientes y orábamos todos juntos antes de cepillarnos los dientes, ¿viste? No pasaba eso, pero bueno, un poco así. Y antes de trabajar nos poníamos a orar, ¿no? Y me acuerdo una vez, me acuerdo patente, porque en ese momento me causó gracia, no te voy a mentir, que estábamos tomando pedidos de oración en vestuario en el área donde yo trabajaba, y una de las chicas levantó la mano y dice: yo quiero que oren porque en mi casa mi perra se está muriendo y la van a operar, y yo quiero que oren para que la operación salga bien. Yo en un momento dije, yo no voy a orar por un perro, mejor que ore otro, porque no me parece un motivo tan importante, ¿no? Sin embargo, me encantan los perros, ¿eh? Ahora no me traten por ahí de que no quiero a los animales o algo así, pero en serio me pareció exagerado orar por un perro, pero después con el tiempo entendí que Dios se entristece también por nuestros problemas. Mira, te voy a poner con un ejemplo que es maravilloso. Dice en Mateo 10, el Señor dice: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, dice, ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿No se venden dos pajarillos con un cuarto? Con todo, dice, ninguno cae a tierra sin vuestro Padre. Ahora en Lucas 12, escuchá lo que voy a decir, en Lucas 12, dice 5 pajarillos por 2 blancas. Dije, dos pajarillos por un cuarto, en Lucas 12 dice 5 pajarillos por 2 blancas. Un cuarto equivale a una blanca. Entonces vos decís, entonces con 2 blancas compro 4 pajarillos, porque en el versículo anterior me decía que se vendían 2 pajarillos por un cuarto. Tan insignificantes eran estos pajarillos, tan insignificantes y valían tan poco, que si vos comprabas 4, te regalaban un quinto pajarillo. Por eso dice que se compraban 5 pajarillos por 2 blancas, ¿no?, en el segundo versículo. Si no, la matemática no da. Ahora, es más, ¿no?, de tan poco estamos hablando, tan poco dinero, que con la mitad de la ofrenda de la viuda pobre, porque la viuda pobre dio 2 blancas, o sea, con la mitad de la ofrenda de la viuda pobre, no comprabas un pájaro, sino 2, con la mitad de la ofrenda de la viuda pobre. Y el Señor dice, ninguno, o sea, ni siquiera uno de esos pajaritos, por insignificante que parezca, cae a tierra sin que vuestro Padre Celestial lo sepa. Ahora, ¿vos pensás que lo que te pasa es insignificante o no tiene ninguna importancia para Dios? En serio, por tonto que sea, si a vos te genera dolor o angustia, vos te pensás que Dios no siente ese dolor. Por eso dice, en toda angustia de ellos fue Él angustiado. Y esto nos habla también de que en lo más mínimo tenemos que depender de Dios y buscarle. En lo más mínimo.
nosotros hacemos bien si nos entristecemos por el pecado, por los perdidos o por los problemas, ¿no? Nosotros, o nuestros problemas o los de otros. Muy bien, hablamos de la tristeza de Dios. Esta última parte va a ser más rápido. Vamos a hablar ahora acerca de la tristeza del hombre, ¿sí? Volviendo a 2 Corintios en el capítulo 7, como ya hemos mencionado, ¿no? La tristeza a la que se refiere en este pasaje es la tristeza por el pecado, o la tristeza del pecado. Ahora mi pregunta es, ¿cómo podemos saber que una tristeza es buena? ¿No? Porque dijimos que si enfocamos mal la emoción de la tristeza, de repente se puede volver contraproducente o mala. ¿Cómo sabemos que una tristeza es buena o mala? Bueno, principalmente por lo que produce, por lo que produce. Fíjate lo que dice ahí en 2 Corintios capítulo 7, versículo 11. Dice, porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud y se produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Vindicación es cambio, ¿no? Dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En primer lugar, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento genuino. Nos está diciendo que produce arrepentimiento genuino. ¿Y por qué está marcado este arrepentimiento genuino? Por dos cosas. También lo vimos un poquito en Jueces, ¿no? Por los cambios y por la limpieza. Dice, qué vindicación, dice al final, en todos habéis mostrado limpios en el asunto, ¿no? Produce un cambio y produce limpieza. Ahora, la tristeza del mundo produce otra cosa muy diferente. Fíjate lo que sucedió, ¿no? Por ejemplo, con Judas en Mateo 27, capítulo 27, versículo 3 al 5. Vamos a ir a verlo rápidamente. Hay un ejemplo claro de una tristeza que produce todo lo contrario a la que leímos recién. Dice en el versículo 3 de Mateo 27, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Ves? Acá Judas estaba arrepentido, estaba triste por lo que había hecho. Había vendido a Jesús, había vendido a su amigo, pero él no estaba verdaderamente arrepentido, no era un arrepentimiento genuino, no produjo un cambio ni una limpieza en Judas, sino que Judas quiso escapar a las consecuencias de lo que había hecho, y por eso produjo lo que dice literalmente este versículo, ¿no? La muerte, ¿no? Ahí dice en el versículo 10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo que produce muerte. Una produce un cambio, una limpieza, la otra produce muerte. Ahora me pregunto yo, ¿cuál es la razón de tu tristeza? No sé si llegamos a captar el potencial peligroso de la tristeza. O sea, la Biblia emplea la figura más trágica posible. Está diciendo que la tristeza, ¿qué produce? Muerte. No hay nada más trágico que la muerte. Si se quiere condenar a un hombre, la pena máxima que aplicaba la ley en el Antiguo Testamento era la muerte. Era la muerte. Esto es la terrible consecuencia espiritual que produce la tristeza pecaminosa. Cuando nuestra tristeza no está de acuerdo con el carácter de Dios, entonces nos puede llevar a lugares muy oscuros. Vamos a ver cómo. Hay otro extremo de la tristeza que se explora en 2 Corintios capítulo 2. Yo le digo a esta tristeza la tristeza del maligno. Ahora, primero, está bien llorar por el pecado. Lamentaciones en el capítulo 3, versículo 39 dice, laméntese el hombre en su pecado, laméntese el hombre en su pecado, pero demasiada tristeza es contraproducente. Fíjate, ahí dice 2 Corintios 2:7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido, ¿de qué cosa? De demasiada tristeza. Demasiada tristeza es contraproducente. Está bien entristecerse por el pecado, pero ¿qué pasa? Cuando hay mucha tristeza, la tristeza deforma el carácter de Dios, porque se pierde la fe y la esperanza en el perdón. La persona que está consumida por la tristeza piensa que Dios no la puede perdonar, y eso no es verdad. Esa es una tristeza que se vuelve pecaminosa, porque está produciendo muerte, no está produciendo lo que tiene que producir.
A veces la tristeza proviene quizás de una, no sé, estabas queriendo ponerte novio con una chica, orando con alguien, y de repente sale todo al revés de como vos querías que suceda, ¿no? Y genera tristeza, lógicamente, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer con esa tristeza? ¿Te vas a enojar con Dios? Esa es una tristeza que produce muerte. ¿Vas a tomar la situación como una oportunidad de aprendizaje? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que Él me quiere revelar de su carácter? Entonces esa tristeza va a producir un cambio. ¿Ves? Depende cómo canalicemos esa tristeza, lo que produce o no produce en nuestra vida, si es pecaminosa o no. En último lugar, Satanás usa esta tristeza para ganar ventaja. Dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué es una tristeza con la que Satanás gana ventaja? Porque el hermano que pecó guarda rencor en su corazón con los hermanos que lo confrontaron. En el contexto del capítulo vos lo podés leer. Entonces, esa tristeza genera un montón de otros problemas en los que Satanás sale ganando. O ese hermano se aparta porque se siente tan culpable que cree que Dios nunca lo va a perdonar. Y esa es una tristeza donde Satanás termina ganando ventaja. ¿Te das cuenta por qué es tan importante que sintamos como Dios siente? Que entendamos cómo es el carácter de Dios. Vamos a terminar con esto. Quiero darte algunas consideraciones generales. Hablamos de la tristeza de Dios, hablamos de la tristeza del hombre. En último lugar, algunas consideraciones generales. ¿Cómo poder glorificar a Dios por medio de la tristeza? Bueno, lo primero, Dios nos manda a llorar por nuestros pecados. Santiago, en el capítulo 4, versículo 9, paseamos mucho por la Biblia hoy, dice ahí Santiago capítulo 4, versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. No sé si recordás que decía recién en 2 Corintios que hay una tristeza de la que no hay que arrepentirse, o un arrepentimiento en realidad del que no hay que arrepentirse. O sea que eso quiere decir que hay otro arrepentimiento del que sí hay que arrepentirse. Un hombre de Dios dijo una vez eso, ¿no? Necesito arrepentirme de mi arrepentimiento. Y a veces necesitamos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento, porque tal vez no llegamos a Dios como debíamos. Llegamos con excusas, queriendo compensar los errores que hicimos, victimizándonos, proyectando quizá en los demás lo que nosotros hicimos. Nos pasa como el fariseo, ¿no? Ahí en la oración del publicano. Te doy gracias, Dios, porque no soy como ese publicano. Te doy gracias porque no soy como ese publicano. O sea, estaba orando para otros en su oración, ¿te das cuenta? Y a veces nos pasa eso también, hablamos más de otros y las cosas malas que los otros nos hicieron, en vez de hacernos cargo de nuestra situación delante de Dios. A veces necesitamos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Ahora, si Dios nos manda a hacer algo, es porque tenemos el poder para hacerlo. Dios acá no está diciendo, cuando sientas aflicción, llorá. No, te está diciendo, afligite, lamentad y llorá. Afligite, te está diciendo. Entonces, no tenés que esperar a sentirte triste para llorar y arrepentirte de tu pecado. ¿No? ¿Qué excusa esa? De repente hicimos las cosas mal, caímos en pecado y decimos, bueno, cuando me sienta mal por lo que hice o me sienta triste, entonces voy a volver a Dios. No, no, Dios no está esperando que se produzca ningún sentimiento, está diciendo que vos mismo podés generar esa emoción, ponete de rodillas y clamá a Dios por el quebrantamiento, por el perdón. Dice afligíos, lamentad y llorad. Uno mismo puede provocar ese sentimiento. Spurgeon decía que él dice cuando tenía que pedir perdón, dice que él repasaba el pecado que había cometido como si fuera un gusano que carcome, dice, la piel o como un carbón encendido que te quema, dice, hasta que toda esa maldad que él había causado corroe su propia alma y hacía que caiga de rodillas delante de Dios, confesando su maldad tal cual era y pidiéndole al Señor que sea su abogado. Él decía que confesaba así sus pecados. No ponía ninguna excusa delante de Dios. Él era completamente culpable de lo que había hecho y se hacía cargo. Necesitamos llorar. Dios nos manda a llorar por nuestros pecados. En segundo lugar, aclaro esto, con llorar no me refiero a que siempre haya lágrimas. La Biblia hace una distinción clara entre lágrimas y llorar. A veces es simplemente esa sensación de angustia y de dolor en el corazón lo que Dios está esperando. En segundo lugar, debemos ser sinceros en oración con lo que sentimos.
Debemos ser sinceros en oración con lo que sentimos. En Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, dice que Cristo en los días de su carne dice, ofreciendo con gran clamor y lágrimas, dice, súplicas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice que con gran clamor y lágrimas ofrecía súplicas. ¿Entendés? El Señor fue sincero en oración con lo que sentía. Hay un ejemplo muy claro, lo podemos ir a ver en 1 Samuel, en el capítulo 1, de una mujer. Ella no tenía hijos, la otra mujer de su marido, Elcana, sí tenía 2 hijos, se llamaba Penina, ella se llamaba Ana. Y Ana estaba muy triste por eso, porque dice que Penina la maltrataba. En esa época, imagínate que tener un hijo era muy importante para una mujer en la sociedad, y Ana quería tener hijos, era una bendición tenerlos. Y dice en el versículo 10 de 1 Samuel 1, ella, con amargura de alma, dice, oró a Jehová y lloró, dice, abundantemente. Pero fíjate lo que dice el versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. ¿Te diste cuenta? Oró con sinceridad delante de Dios. Derramó, como dice Lamentaciones, como agua su corazón delante del Señor. Y Dios ni siquiera había dado respuesta a su oración todavía, pero ella no necesitó escucharla para tener la paz. Y dice que no estuvo más triste. No estuvo más triste. Esa es la segunda cosa que Dios nos manda a hacer con nuestra tristeza, para manejarla de una forma santa. Debemos ser sinceros en oración con lo que sentimos. Salmo 51:6 dice, lo voy a buscar, se me fue. Dice Salmos 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, ¿no? Dios ama la verdad en lo íntimo, que le digamos la verdad en intimidad. En tercer lugar, debemos llorar si necesitamos hacerlo. Ahora ya no estoy hablando ni de orar ni de llorar por el pecado. Llorar por cualquier problema o cosa que nos suceda, si necesitamos hacerlo, lloremos. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 7, versículo 3, dice que mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro, escucha bien, se enmendará el corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Cuando es necesario llorar, hay que llorar. No sirve guardarse las emociones adentro. Fíjate cómo la expresión de una emoción puede sanar el alma. Dice que con la tristeza del rostro se enmendará ¿qué? El corazón. Es sano expresar las emociones, ¿no? Y no reprimirlas. Ahora, por supuesto, como dijimos, no debe analizarse qué es lo que produce la expresión de esa tristeza, porque de ninguna manera quiero estar invitando a nadie a que dé rienda suelta, ¿no? A una tristeza pecaminosa. Todo lo contrario. Dios, dice la Biblia, que atesora nuestras lágrimas en su redoma, así que hay que llorar cuando es necesario. En cuarto lugar, debemos cuidarnos de que nuestra tristeza no se descontrole. Y acá hay un versículo súper interesante, Lucas 22:45. Jesús estaba orando en Getsemaní y nos deja una lección que pasa medio desapercibida, pero es muy interesante. Lucas 22:45, dice la palabra de Dios. Cuando se levantó de la oración, Jesús, dice, vino a sus discípulos y los halló durmiendo, escuchá, a causa de la tristeza. Los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Qué quiero decir con esto? Evitemos toda clase de conducta que sea contraproducente para nuestro alma. Dormir o comer de más, cosas que a veces hacemos cuando estamos tristes, dormir un montón, comer de más. Ustedes se ríen, pero es verdad, a todos nos pasa. Les pasó a los discípulos, estaban tristes y se fueron a dormir la siesta. Dijeron, estamos muy tristes y vamos a irnos a dormir. ¿No? Como si dormir solucionara los problemas que tenemos. No, ni comer mucho, ni tampoco quedarse solo, o ponerse a revisar mensajes y mirar fotos de lo que nos provoca tristeza. Algunos, tengo un temperamento melancólico. Estoy triste y pongo música triste. No ayuda a poner música triste, te lo puedo asegurar, a sentirse mejor. Entonces, evitemos, ¿no? Todo comportamiento que haga que nuestra tristeza se descontrole, como le pasó a los discípulos. ¿Eh?
Hay un momento de luto que es prudente, como dijimos recién, un momento de dolor que está bien, pero luego es necesario recibir el consuelo de Dios. Dice que Dios es el consolador y de ninguna manera pretende que sus hijos estén sumidos en la tristeza. Dios quiere consolarnos. Entonces no podemos estar sumidos en la tristeza. Evitemos toda conducta que lo único que hace es hundirnos más en la miseria y en la tristeza. En quinto lugar, debemos buscar consejo y compañía. Otra lección de Getsemaní. En Marcos, en el capítulo 14, versículo 34, fíjate lo que dice el Señor Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Sabés con quién está hablando Jesús? Con los 3 discípulos que se habían dormido recién, en el versículo que acabamos de leer. Ahora, vos te pones a pensar y decís, pero qué amigos que tenía Jesús, en su momento de dolor lo apoyaban un montón, ¿viste? Capaz que también muchas veces uno cuando está pasando mal siempre quiere que los demás estén a su disposición y a su servicio, ¿no? Y entonces dice, no, si yo estoy mal y a mí no me ayudan, entonces no, ellos no son mis amigos o cosas así. A veces olvidamos que también la gente tiene sus problemas y Jesús ni siquiera pensó en esto. Jesús, a pesar de que eran hombres comunes, él sabía lo que ellos iban a hacer y que se iban a quedar dormidos. Les contó igual sus problemas y su dolor. ¿Entendés? Necesitamos compañía, necesitamos personas que nos aconsejen, personas que estén a nuestro lado. A veces no nos pueden decir nada, como hicieron los amigos de Job esos primeros 7 días. Se quedaron a su lado, como hicieron los discípulos en Getsemaní. ¿Qué le iban a decir al Señor? Hace esto, para que se te vaya la tristeza. No, se quedaron dormidos. No sé si te das cuenta, pero necesitamos compartir nuestra tristeza con los demás. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Por más, a veces, malos que parezcan las personas que tenemos a nuestro alrededor o que no pueden ayudarnos, es un buen canal también para buscar consuelo, compartir nuestra tristeza con los demás. Hay amigos santos, ¿no?, que pueden ayudarnos a sobrellevar nuestra carga. Termino con esta última consideración. Debemos aprender de la tristeza. Esto es lo último que Dios quiere que aprendamos de la tristeza, porque la tristeza santa produce cambios. En Hebreos, en el capítulo 12, está hablando de un caso particular. A veces una causa de la tristeza puede ser la disciplina. Y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de ¿qué? De tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ves? Una situación de tristeza que al final termina produciendo algo bueno, un fruto apacible de justicia. Ahora mi pregunta es, ¿qué tenés que aprender de esta tristeza o de la tristeza? Quizás estás atravesando un momento de dolor hoy, tal vez no en este preciso momento, pero seguro lo estarás atravesando mañana. No mañana exactamente, algunos no digan, adivinaste justo mañana, no. Pero capaz que algunos mañana se entristecen porque terminan los Juegos Olímpicos. No, estoy hablando de una tristeza en serio. Alguno ahora va a decir, voy a orar ahora para que ganen medallas en los Juegos Olímpicos, total, todo vale, ¿no? Si se puede orar por el perro, se puede orar por las medallas. No, pero en serio, una tristeza, ¿qué tengo que aprender, no, con la tristeza? ¿Qué me está enseñando la tristeza? ¿Y qué cosas, no, tengo que cambiar? ¿Qué cosas tengo que cambiar, no? Porque eso es lo que produce la tristeza, que según Dios dice que produce vindicación, produce limpieza, produce vida. Así que hablamos acerca de la tristeza de Dios, de la tristeza del hombre, y algunas consideraciones finales a tener en cuenta cuando estamos tristes. Yo espero que con este mensaje haya cambiado un poco tu visión respecto a esta emoción. Esa era la idea, y cómo puede ser útil para nuestro desarrollo.